CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1391, Ética en los Negocios, segunda parte. Para iniciar escuchemos Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra. Y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? ¿O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si ustedes aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Así que en todo traten ustedes a los demás, tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Doctor, pues continuamos con esta serie que la verdad es una verdadera riqueza el recordar un tema tan importante como lo es el de la ética. Y especialmente ética en los negocios. Y bueno, como hemos dicho, este es un material que está basado en el certificado Ética en los Negocios que hemos impartido en sinergia con la Mid American Christian University. Y por cierto, todos aquellos que estuvieran interesados en llevar esto a su organización, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro correo y será para nosotros una verdadera bendición el poderles ayudar con esto. El correo nuestro es Visión 2020 Internacional @msn.com. El 2020 es con número, obviamente, repito, Visión 2020 Internacional @msn.com. Y bueno, hemos dicho ya que la ética es un concepto que proviene de un término griego éticos y que tiene la connotación de carácter. Hoy precisamente vamos a explicar cuál es la relación entre estos dos vocablos y que nos ayuda a definir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es obligatorio, lo que es permitido y lo que es indebido. Pero también nos podemos dar cuenta que lo que no es la ética, o sea, la ética no es corrupción, de ninguna manera. Y yo creo que es aquí donde nos damos cuenta el valor que tiene este concepto, porque cuando volteamos hacia nuestra sociedad y pensamos en corrupción, muchas veces lo asociamos con el gobierno, lo asociamos con autoridades, pero realmente encontramos corrupción hasta en la familia, doctor. Así es, por ejemplo, eso que se llaman secretos familiares, es corrupción pura, donde algunos miembros de la familia deciden no tomar acciones legales en contra de alguien que está delinquiendo y lo terminan, digamos, respaldando. Una manera muy sencilla como les enseñamos a nuestros propios hijos a mentir. Nos hablan por teléfono. Claro. ¿Y qué le decimos a nuestro hijo? Dile que no estoy. ¿Y qué sucede? Dice mi mamá que no está porque no sabe mentir. Fíjese, entonces muchas veces esto que inicia en la casa lo llevamos a la empresa bien sencillo, donde el jefe le dice a la secretaria o al asistente, diles por favor que no estoy. Y hay personas que dicen, es que yo quisiera no mentir, pero mi jefe me pide que mienta. Y yo siempre digo, no es necesario mentir. Fíjate, ¿cuál es el objetivo de tu jefe al pedirte que mientas? Su objetivo no es que mientas. Su objetivo es que no le pases llamadas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tal decirle al jefe? Si le parece bien, no le paso ninguna llamada. Le voy a decir a la gente que el día de hoy usted no está para nadie. Y entonces ya diciendo la verdad le estoy dando el resultado que él está buscando. Fíjate qué interesante ver eso, ese aspecto. Bueno, yéndonos un poquito más hacia el concepto de la ética, aquí hay algo importante. ¿De dónde surge la idea? Bueno, decíamos ya en el programa pasado que está la palabra éticos. La palabra éticos viene de la palabra etos. Y etos, curiosamente, originalmente significa morada o casa habitación. Y aquí aparece la figura de un hombre muy renombrado y es Aristóteles. Fíjate que Aristóteles la usó para referirse a lo que habita en el ser humano. Y aquí es donde entra el carácter. Es correcto.
Este Aristóteles comenzó a utilizar este concepto básicamente diciendo esto: no es la habitación del hombre lo que lo define a él, sino lo que habita en él. Así es. Son los hábitos del hombre lo que hacen que el hombre sea definido, es decir, el hombre, la mujer, la persona, y a esto le llamó carácter. Y entonces, la idea era que el ethos, desde esta perspectiva, al igual que una habitación o que una casa, se puede modelar, se puede construir, y a partir de los hábitos es que se hace. Pero existen dos tipos de hábitos, doctor. Y aquí entra la excelencia moral, es el resultado del hábito. Buenos hábitos, ¿qué? Son virtudes, pero malos hábitos son vicios. Fíjate qué interesante lo que dice Aristóteles. Ahora, desde esta perspectiva, yo creo que muchos se preguntarán, ¿y cómo, de dónde parto para decir si unos hábitos son buenos y otros hábitos no lo son? ¿Cómo puedo decir que unos hábitos son malos y otros hábitos no lo son? Fíjese, desde esta perspectiva, la idea es que el hábito se construye con tres factores. El primero de ellos es el deseo, el querer algo, el tener el impulso de obtener algo. Ese deseo se une al conocimiento. Hay algo que quiero, adquiero conocimiento y entonces comienzo a practicar algo. La unión del querer, del saber y del poder generan el hábito. Así es. Ahora, esto que además utiliza como base Stephen Covey para definirnos lo que son los hábitos desde la perspectiva de su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos ayuda a entender algo que decía Aristóteles, que es algo que deseamos más que precisamente algo de lo que carecemos. Y aquí hay un punto importante. Resulta que cuando no tenemos, por ejemplo, justicia, es decir, cuando vivimos una injusticia, nos damos cuenta que la justicia es importante. Cuando no tenemos verdad, nos damos cuenta que la verdad es importante. Cuando hay una falla en la responsabilidad, en la honestidad o en el respeto, nos damos cuenta que esas cosas valen porque no nos gusta ni vivir injusticias, ni que nos falten a la verdad, ni a la responsabilidad. La suma de estos 5 valores, la justicia, la verdad, la responsabilidad, la honestidad, el respeto, es lo que van formando los cuadros que llamamos ética, desde la perspectiva de los griegos. Estamos escuchando Ética en los Negocios, segunda parte. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas: Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este que hemos dicho que es el programa 1391. Quienes deseen volverlo a escuchar o compartir con alguien más lo pueden encontrar con ese número y el título Ética en los Negocios en el canal de YouTube del programa Visión 2020. Y cabe también la pena aquí enfatizar que quienes estén interesados en saber más acerca del certificado en Ética en los Negocios se pongan en contacto con nosotros a través de alguna red social o a través del correo visión2020internacional@msn.com. Doctor, acá decíamos que el hábito se forma por la unión del deseo, del conocimiento y de la práctica. Y que el hábito, nos decía Aristóteles, surge por el deseo. Y deseamos algo cuando nos damos cuenta que
es valioso, y él dice, especialmente nos damos cuenta que es valioso cuando carecemos de ello. Y entonces destacaba 5 cosas: la justicia, la verdad, la responsabilidad, la honestidad y el respeto. ¿Qué podemos entender por justicia? La justicia, Edgar, se refiere a ser equitativo y dar a cada quien lo que le corresponde por derecho. Las personas que imparten justicia deben hacerlo de manera imparcial, responsable y aplicando el conjunto de reglamentos según la ley. Aquí hay 3 palabras claves. ¿Cuáles son, Edgar? La primera de ellos, obviamente, es equitativo, porque basta con que alguien no sea equitativo con nosotros para que nos demos cuenta que la justicia es importante, porque se siente horrible que nos desplacen, por ejemplo. La otra es la palabra imparcial y tiene que ver con eso mismo. Correcto. Cuando alguien es parcial, pues nos daña, nos molesta. No ocupamos ir a la escuela para identificar eso. Es algo muy interesante. Y la última palabra que yo creo que es clave acá es responsable o responsabilidad. Ahora, otro aspecto es la verdad. ¿Qué podemos entender por verdad? Fíjate, la verdad es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad. Qué importante. De ahí que el concepto de verdad también abarque valores como la honestidad, la sinceridad y la franqueza. ¿Qué palabras importantes encontramos aquí? Bueno, en la verdad? A mí me destaca muchísimo entender la verdad como algo que corresponde a la realidad. Correcto. Porque vivimos hoy en un tiempo en donde tu verdad es tuya y yo tengo la mía y cada quien la suya. Pero aquí, cuando definimos verdad como algo que corresponde no a mi opinión, sino a la realidad, entonces vamos a concluir que la verdad va más allá de nuestras opiniones. Y hay una verdad, la crea yo o no la crea, la sepa yo o no la sepa. ¿Qué podemos entender, doctor, por responsabilidad? Fíjate, responsabilidad demuestra las cualidades del ser humano para dar respuesta a los compromisos asumidos, bien sean o no de su total comodidad. Así es. Las personas responsables son aquellas que cumplen con su palabra y son capaces de analizar situaciones y responder a las consecuencias de sus actos. Yo creo que es por eso que este tema es muy relevante. Correcto. Porque en nuestra sociedad debemos de abrazar la responsabilidad de una manera increíble y responder por nuestros propios actos sin echarle la culpa al gobierno, sin echarle la culpa al jefe, sin echarle la culpa a la esposa, sin echarle la culpa al vecino, asumir nuestra responsabilidad. Exacto. Aceptarla. Ahora, otro de los valores que fundamentan la ética y que sirven para generar o crear el carácter es la honestidad. Fíjate, la honestidad y la responsabilidad van unidas. La honestidad pone en evidencia la verdad y la sinceridad. Las personas honestas también son consideradas como responsables, justas y respetuosas. La honestidad es un valor que abarca todas las acciones y pensamientos del ser humano. Genera, y aquí hay una palabra clave, Edgar, genera confianza y no da cabida a las mentiras ni a los engaños. Cuando estamos con una persona honesta, doctor, podemos confiar. Cuando estamos trabajando, operando con un negocio honesto, podemos confiar. Y mucha gente no se da cuenta que hay algo más importante que vender barato, y es el brindar una imagen de honestidad. Así es, así es. Pero la última cosa que hoy pretendemos tocar tiene que ver con este valor, el respeto. El respeto es un valor recíproco que se debe involucrar desde temprana edad. Las personas respetuosas saben apreciar la importancia de la familia, las amistades y el trabajo, y de todas aquellas personas que están a su alrededor y con las cuales usted está compartiendo. ¿Qué nos dice el Salmo 7, versículo 8? Tú, Señor, que juzgas a las naciones, júzgame como corresponde a tu justicia y de acuerdo con mi integridad. Y recordemos que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en mí.